Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio estuvimos hablando de la epigenética. Más específicamente, estuvimos hablando de dos de sus definiciones. Por un lado, de la definición más antigua, que se refería a los procesos de diferenciación celular que llevan a la formación de un organismo completo a partir de una única célula. Por otro, la definición más, diría yo, estricta, que se refiere al conjunto de procesos que controlan la frecuencia con la que se leen los distintos genes, es decir, su expresión, pero que no afectan a la secuencia genética, a la información básica guardada en el ADN. Dicho de otra forma, cada célula es una cocina bien equipada con los utensilios e ingredientes que necesita para hacer todo tipo de platos, pero cada una de ellas se especializa en una comida específica. Una se dedicará a hacer tartas, y usará los genes para el huevo, el azúcar y la nata montada, mientras que otra se dedicará a hacer pulpo a la gallega, y usará el pulpo, el pimentón y la sal. Quizá una tercera se dedique a hacer tortillas, y usará el huevo y la sal al igual que las otras dos, pero en distintas cantidades y de formas diferentes. La epigenética, entonces, según esta segunda definición, son regulaciones persistentes en la expresión de los genes. Sospechamos que nuestras células no son cocineras muy avispadas, así que usamos estos métodos para ponerle un candado en el cajón de la nata montada a la célula que hace pulpo, y una etiqueta roja con un no usar en letras enormes en el salero a la de la tarta. A nivel molecular, los métodos equivalentes a estos candados y etiquetas serían dos. Por un lado, el empaquetamiento de la cadena de ADN en formas más abiertas o más compactas, que facilitan o dificultan, respectivamente, el acceso de la maquinaria celular que lee los genes. Por otro, el marcado de algunos genes con moléculas de metilo, que los marcan para su regulación y normalmente hacen que se expresen menos. Sin embargo, existe otra definición de epigenética, que se refiere a cambios epigenéticos causados por el ambiente heredables entre generaciones. Según esto, las experiencias que vivimos en nuestra vida, cosas como el trauma, el hambre o fumar, pueden cambiarnos fundamentalmente y tener un impacto en generaciones futuras, sin que haga falta necesariamente modificar directamente nuestros genes. Esta concepción de la epigenética es la que ha traído mucha atención últimamente y la que ha salido a veces en medios no científicos. Hoy vamos a empezar a examinar esta definición. Y para ello empezamos por la primera parte. ¿Puede el ambiente afectar a nuestra epigenética? Quizá lo primero que tenemos que entender, lo más importante, es que la epigenética no es algo separado de la genética. Como comentábamos en el episodio anterior, el trabajo de poner, quitar y mantener las marcas epigenéticas no se hace solo. Alguien tiene que empaquetar y desempaquetar la cromatina, o metilar y desmetilar el ADN. Estas marcas, además, tienen que ponerse en genes específicos. Tened en cuenta que cada vez que un embrión se desarrolla, el complejísimo baile de la regulación genética tiene que ocurrir siempre de forma muy parecida, con muy poco margen de error. En estas circunstancias, encender y apagar genes aleatoriamente sería un desastre completo. Eso quiere decir que necesariamente tiene que haber algo que sea capaz de detectar secuencias específicas de ADN, correspondientes a los genes específicos que hay que regular, y guiar a las proteínas que se encargan de los procesos epigenéticos a esas secuencias y no a otras. A día de hoy solo conocemos una forma de que esto ocurra, y es mediante la mediación de proteínas. Aunque bueno, en los últimos tiempos se está viendo que muchas veces las proteínas están ayudadas por moléculas de ARN cortitas, que nunca llegan a traducirse a su forma de proteína, pero que forman parte de todas formas de la maquinaria celular. Pero bueno, sean proteínas o ARN, estas moléculas, que podemos llamar reguladoras, están codificadas por genes que se encuentran en el ADN, por lo que cualquier función que cumplan tiene que estar determinada por nuestra información genética. El gen está modelado por la evolución. Del gen sale la proteína, y la proteína controla la epigenética. Así que sin la genética, que sepamos, no hay epigenética. Y yendo un paso más allá, tened en cuenta que la expresión de los genes que producen las reguladoras que controlan los procesos epigenéticos está a su vez controlada por otras reguladoras, y estas por otras reguladoras, y la cantidad y actividad de todas estas reguladoras puede ir variando a lo largo del tiempo. Si os está empezando a doler la cabeza, no os preocupéis, es una reacción normal a la biología molecular. Simplemente quedaos con la idea de que nuestra genética no es algo estático escrito en piedra, y la expresión de nuestros genes cambia y se autorregula. Al fin y al cabo, la célula existe subida a un monociclo sobre una cuerda floja tendida encima del abismo termodinámico. Tiene que seguir pedaleando, y tiene que estar corrigiendo su equilibrio constantemente. Esto quiere decir que gran parte de nuestro ADN está dedicado a asegurarse de que la propia información genética que contiene es leída apropiadamente.
Además de las proteínas, llamémoslas herramienta, que hacen un trabajo específico pues como formar parte del esqueleto celular o romper una molécula de glucosa, hay muchas otras que forman parte de una extensísima red de regulación que se encarga de activar, desactivar, aumentar o reducir la expresión de los distintos genes. Los mecanismos epigenéticos son parte de esta red, parte de los procesos bioquímicos mediante los cuales se controla y estabiliza la expresión de los genes. Pero no son los únicos, y no están fundamentalmente separados del resto. No es nada descabellado, entonces, decir que el ambiente afecta a la regulación genética. Imaginemos que escuchamos un rugido una noche oscura. Nuestra percepción de un posible peligro externo activa mecanismos de regulación. Las células comienzan a mandarse señales químicas las unas a las otras. Y en distintas partes de nuestro cuerpo, en el cerebro, por ejemplo, algunos genes empiezan a expresarse más y otros menos. La producción de más o menos proteínas de distintos tipos cambia la forma en la que las células del cuerpo se comportan, lo cual a su vez cambia nuestros procesos fisiológicos. El cerebro se pone alerta, sudamos, los bronquios se dilatan, etc. Estas respuestas incluyen cambios en la expresión de nuestros genes, y a veces esto comprende también procesos epigenéticos. Por ejemplo, se ha comprobado que en algunas partes del cerebro de ratas sometidas a un estímulo estresante, se producían cambios en la metilación y empaquetamiento de ciertos genes específicos, un cambio epigenético medible, rápido y causado por un estímulo externo. Este tipo de regulación en respuesta al ambiente puede ocurrir también de forma más permanente. Por ejemplo, si las pulgas de agua del género Daphnia crecen en agua en la que hay disueltas hormonas de sus depredadores habituales, desarrollan espinas en su caparazón que normalmente no tienen. Otro caso muy llamativo es el de los peces payaso, que son hermafroditas y viven en grupos en los que hay una hembra dominante, un macho y algunos juveniles. Si la hembra desaparece, el macho se convierte en hembra dominante, y uno de los juveniles a su vez se diferenciará para ser un macho. La verdad es que son unos animales muy curiosos. Quizá un episodio sobre ellos sería algo interesante. Pero bueno, el caso es que estas transformaciones requieren cambios persistentes en la forma en la que se expresan los genes, y aquí es donde entrarían los procesos epigenéticos. La epigenética, entonces, sí que puede variar en respuesta a estímulos ambientales. El truco es que en todos estos casos es una respuesta específica y consistente. Está mediada por mecanismos codificados en los genes del organismo que han evolucionado para hacerlo reaccionar al estrés, o cambiar su caparazón, o atrofiar sus testículos y desarrollar ovarios. En definitiva, son cambios controlados, que implican la activación y desactivación de genes específicos en tipos de célula específicos, de formas específicas, en respuesta a estímulos específicos y mediados por señales específicas. Dicho de otra forma, si a nosotros nos dan agua con hormonas de pez, no vamos a desarrollar espinas, ¿verdad? Porque a diferencia de las pulgas de agua, no tenemos la maquinaria bioquímica para ello. Como vemos, entonces, lo que se suele llamar epigenética y la regulación genética normal, entre comillas, están muy relacionadas, y de hecho se pueden considerar parte del mismo gran sistema. Esto hace que sea muy difícil de separar la una de la otra, y es un problema que se hace muy patente en estudios al respecto. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que hacemos un estudio de epigenética, en el que intentamos averiguar si el trauma infantil puede provocar perturbaciones en nuestro epigenoma en la edad adulta, y si eso puede traer algún tipo de consecuencia. Para ello tomamos muestras de sangre de varios cientos de personas que han sufrido traumas en la infancia, y de otros varios cientos que no. Usamos esta sangre para analizar el grado medio de metilación en un grupo de 1000 genes seleccionados, y encontramos que 5 de ellos están de media más metilados en los que han sufrido trauma, y que están relacionados con una mayor prevalencia de depresión. De aquí concluimos que el trauma en la infancia causa cambios epigenéticos en esos 5 genes que hemos visto, que estos cambios causan diferencias en la expresión de esos genes, y que esto puede llevar al desarrollo de depresión en la edad adulta. Muy bien, analicemos este estudio entonces. El primer problema que tenemos es la fuente del ADN. Si vamos a usar sangre, tenemos que explicar qué tiene que ver un cambio en la metilación de un gen de una célula sanguínea con la depresión. Si apuntamos a la metilación como la causa de la depresión, no deberíamos buscar esa metilación en el cerebro, que es el que se deprime. El organismo no activa o desactiva un gen a la vez en todo el cuerpo. La cosa es mucho más compleja. Las rutas de señalización que causan cambios en la regulación genética son precisas. Las células del hígado, el riñón, el músculo, la sangre y el cerebro no van a responder de la misma forma ante la misma señal de estrés. Algunas activarán o desactivarán distintos genes, y otras directamente no responderán. Si hay una ruta reguladora de por medio, los cambios epigenéticos tienen que ser muy específicos a nivel de órgano, de tejido y a veces incluso de subtipo celular,
Podría, por ejemplo, como en el caso de la rata de antes, afectar a ciertos tipos de neuronas en una parte del cerebro, pero puede que a otros no. Y este problema es peor todavía si nuestra hipótesis no incluye una ruta reguladora preexistente. En este caso estamos planteando que el trauma cambió directamente la metilación del gen. Y estamos planteando además que ese mismo cambio ocurrió en la sangre y en el cerebro, de tal forma que influye en la aparición de depresión. ¿Qué tipo de estímulo ambiental es capaz de cambiar físicamente y consistentemente las marcas epigenéticas de un gen específico en varios tipos de células del cuerpo a la vez? Llegados a este punto, nos daría igual decir que el trauma infantil deja marcas en el alma. Tendríamos las mismas posibilidades de demostrarlo convincentemente. El segundo problema que tenemos con nuestro estudio es centrarnos en la metilación. Como vimos, la metilación es uno de los mecanismos que intervienen en la regulación genética, pero no es el único. De hecho, el nematodo Caenorhabditis elegans y la mosca de la fruta, que son dos de los modelos de genética más usados, presentan entre muy poca y ninguna metilación en su ADN, y sus genes se regulan sin ningún tipo de problema. Los cambios epigenéticos que marcan la depresión podrían haber estado ocurriendo mediante otros procesos, y nunca los habríamos detectado, porque solo estamos examinando la metilación. Además, en vertebrados sabemos que la metilación hace cosas, y que en muchas ocasiones esas cosas implican poner impedimentos a que el gen metilado se exprese. Pero esto no es necesariamente siempre así. Se han visto genes que se expresan más en respuesta a la metilación, otros que se expresan menos, y otros a los que parece darles exactamente igual. Dicho en corto, todavía nos queda mucho por aprender sobre cómo funciona exactamente la metilación como mecanismo de regulación genética, así que necesariamente cualquier conclusión que podamos sacar de un estudio en el que solo se examine la metilación va a ser tirando a limitada, y no será porque no haya alternativas. Y es que si una célula expresa más o menos un gen determinado, esto se ve reflejado en su contenido. La célula está sacando más o menos copias del ARN mensajero correspondiente y más copias de la proteína correspondiente. Estas copias no son entes abstractos, son productos químicos. Están físicamente flotando dentro de la célula. Así que en la práctica, dos células distintas con funciones distintas tendrán contenidos distintos de ARN mensajero y proteínas. A estos contenidos se los llama transcriptoma en el caso del ARN mensajero y proteoma en el caso de las proteínas, y juntos dan un sabor característico al caldo interior de cada célula. Esto es medible de forma muy precisa con la tecnología actual. Hace poco, por ejemplo, leí un estudio en el que se pudieron distinguir un montón de tipos de neuronas diferentes en retinas de larvitas de pez, tan solo examinando en detalle su caldo celular. Si estamos interesados en ver los efectos en la expresión genética de la exposición al trauma, ¿por qué no mirar directamente el caldo celular, el transcriptoma o el proteoma? ¿No serán más informativos que la metilación, que al fin y al cabo es tan solo un intermediario? Si queremos estudiar los cambios en expresión de los genes, los podemos examinar directamente, y si encontramos algún cambio, buscar después si hay cambios epigenéticos asociados. Centrarnos en la metilación, en este caso, es un poco como escuchar música, pero eliminando todos los instrumentos excepto el bajo. En fin, tampoco quiero aburriros ni meterme en temas demasiado arcanos, pero es necesario que entendáis los problemas metodológicos que hay con estas cosas, sobre todo porque la epigenética a veces se menciona en medios generalistas o de divulgación de forma muy sensacionalista. Es necesario entender que cualquier cosa que tenga que ver con la epigenética y su impacto o falta de él en nuestras vidas es algo todavía muy especulativo, y que los estudios al respecto todavía necesitan solucionar algunos problemas conceptuales y metodológicos muy importantes. Porque es que el estudio que os acabo de presentar no es uno que me haya inventado yo para echarlo abajo. Os dejaré en la descripción un par de trabajos publicados en revistas científicas que son muy parecidos a lo que os acabo de describir. Y estos problemas que menciono tampoco son algo que se me haya ocurrido a mí solito. Es alguna de la gente que se dedica a hacer este tipo de estudios la que está escribiendo sobre estos problemas y buscando formas de refinar sus investigaciones, que por otro lado se hacen con toda la buena intención del mundo. Lo que pasa es que la ciencia avanza despacio, siempre pasito a pasito. Pero bueno, tanto daros la turra y todavía no os he respondido claramente la pregunta del episodio. ¿Puede entonces el medio ambiente cambiar la epigenética o no? La respuesta es que si hablamos de rutas de regulación genética preexistentes, hechas para responder a determinadas condiciones del medio, desde luego que sí. Pero ¿y qué pasa si esas rutas no existen? Bueno, entonces va a ser algo un poco más difícil de comprobar, porque si hay un impacto del medio, por una sustancia tóxica quizá, o por radiación, o por daño oxidativo celular, no va a ser un cambio sistemático en todas las células del cuerpo a la vez, sino que van a ser cambios aleatorios en células aisladas y distintos en cada una de ellas.
Es muy difícil imaginarse cómo este tipo de cambios pueden resultar en efectos a nivel de organismo entero, en cosas como desarrollar depresión, obesidad o que te crezcan espinas. Lo que sí sería de esperar, en cambio, es que si hay daños en el sistema que regula cuidadosamente la función de la célula y que define su identidad, su forma y su función, la célula simplemente deje de funcionar bien. Si el sistema que se encarga de poner y quitar marcas epigenéticas no puede reparar el daño, la célula se morirá, o entrará en senescencia como vimos en el episodio 43. En algunos casos, sin embargo, este descontrol de la regulación puede afectar a cierto tipo de genes, que a su vez controlan que las células que no deben dividirse no se dividan. Y entonces la cosa ya es más preocupante, porque estaríamos hablando de cáncer. Y efectivamente, se ha visto que el cáncer está frecuentemente asociado a perturbaciones epigenéticas. Una célula tumoral, en el fondo, es una célula que tiene su regulación genética desajustada, y efectivamente se ha visto que las células tumorales tienen cambios epigenéticos detectables. Normalmente esto es una desmetilación general del ADN, lo que se traduce en que se expresen más muchos genes que normalmente lo harían menos. Pero además, a veces vemos que algunos genes específicos, encargados de evitar la división de células que no deben dividirse, tienen más metilación de lo normal, lo cual normalmente quiere decir que están suprimidos. Aún así, sigue siendo difícil saber si esto se debe a cambios directos en la metilación. Puede simplemente que el gen que codifica la proteína que se encarga de mantener la metilación en sus niveles correctos haya sufrido una mutación, por lo que esa proteína no hace su trabajo correctamente, por lo cual la metilación de la que se encargaría normalmente esa proteína se desajusta. Este sigue siendo a día de hoy el principal problema de la epigenética y lo que la hace tan liosa. Es lo que os comentaba antes, que es muy difícil saber si un cambio epigenético es solo epigenético o si el cambio se debe a la actividad de los sistemas de regulación genética más generales. Una correlación entre el grado de metilación de un gen y un tumor, o el trauma infantil, o que te guste el picante, no implica que una cosa sea la causa de la otra, ni implica que haya una diferencia en la expresión del gen en cuestión, ni implica que no haya otras causas que simplemente no hemos examinado. Pero bueno, por ahora basta con que os quedéis con que efectivamente las marcas epigenéticas como la metilación pueden cambiar en base a estímulos externos. Sin embargo, no es que el ambiente las cambie directamente y ellas a su vez cambien la expresión de los genes. Los procesos epigenéticos, por lo que sabemos, son simplemente una herramienta, intermediarios de procesos de regulación genética controlados por proteínas y en última instancia por nuestros genes. Por ahora, por mucho que alguna gente insista, no está nada demostrado que la epigenética sea nada más que genética con pasos extra. Solucionado esto, entonces, tenemos resuelta la primera parte de la cuestión, pero nos queda la segunda. Da igual si las marcas epigenéticas están puestas ahí por métodos genéticos, por el ambiente o por intercesión directa de Odín en persona. ¿Son o no son heredables entre generaciones? La respuesta corta es no, pero quizá, pero probablemente no, a no ser que seas una planta o un gusano. La respuesta larga la veremos en el próximo programa. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.